Ágora, en Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora y he venido conversando con Javier de la Era a propósito de la existencia o no de razas humanas, y en el segmento anterior lo vinculamos con los test de inteligencia que se han aplicado en las últimas décadas. Y hemos venido sometiendo algunas críticas a las tesis de varios autores que han dicho que hay grupos raciales que, según parece, tienen más inteligencia que otros. La primera es que no estamos del todo claros qué es lo que mide un test de inteligencia. La segunda es que no estamos del todo claros que la inteligencia tenga una predeterminación genética y que si la tiene, como yo opino que sí la tiene, su influencia no es tal como para determinar por completo cuál va a ser la posición de una persona en las estadísticas de los test de inteligencia. Yo añadiría una tercera crítica y la someto a tu consideración, que es que también va a depender de con cuál rasgo físico nosotros vamos a querer correlacionar los resultados de los test de inteligencia. Es decir, el rasgo que estos autores tradicionalmente seleccionan para organizar los datos son los típicos rasgos raciales tradicionales: color de la piel, tipo del cabello, forma de los ojos, forma de la nariz, forma del cráneo quizás también, etc. Ahora, esos no son los únicos rasgos de los seres humanos. Si nosotros organizásemos esos datos en función de otros rasgos que no son los que tradicionalmente se utilizan para clasificar a las razas humanas, por ejemplo, tipo de sangre, forma de la oreja, etcétera, entonces tendríamos resultados muy distintos. Y entonces a lo mejor, por ejemplo, quizás las personas que tienen el lóbulo adherido resulta ser que son menos inteligentes que las personas que no lo tienen, pero resulta ser que las personas que tienen el lóbulo adherido son blancas y son negras. Entonces, claro, todo va a depender de cuál criterio seleccionamos para establecer las correlaciones, y eso hace que esta evidencia pues ya no sea tan contundente como antes se pensaba que era. No, por supuesto. Y ahí tú ves, oye, lo problemático que es el concepto mismo, la palabra raza. Oye, no ha habido dos autores que estén de acuerdo con la ciencia racial, que se hayan puesto de acuerdo en cuál es la clasificación correcta de las razas humanas. Oye, empezando con Linneo, en el siglo XVIII, él decía que había 4 variedades humanas, pero Gobineau en el siglo XIX decía que había 3. Oye, y algunos llegaron a plantear que había 30 y otros decían que había 20. Y esto deriva de la imprecisión fundamental del término raza. Y por eso es que no tiene utilidad, por lo menos en las ciencias biológicas modernas, porque tú muy bien sabes que para que un concepto tenga utilidad en las ciencias naturales, al menos, tiene que estar claramente definido. Pero ha habido alguna gente que ha reconocido todo esto que tú estás diciendo. Pero dice, bueno, pero aún así, si nosotros hacemos una reconstrucción de la historia de la evolución y la historia natural del hombre, podemos conjeturar a partir de cierta evidencia de que algunas poblaciones resultan ser más inteligentes que otras, incluso en función de sus rasgos biológicos, no meramente ambientales. Y traigo a cotación al biólogo John Philip Rushton, sudafricano, que postula lo siguiente. Él dice, bueno, si nos ponemos a ver, hay distintas especies que utilizan distintas estrategias para sobrevivir. Hay especies que se reproducen mucho, pero que en vista de que se reproducen mucho, no dedican tanta atención al cuidado de los hijos y no necesitan tanta inteligencia para poder sobrevivir, para poder perdurar en el tiempo, porque sencillamente con tener una descendencia numerosa les basta. Mientras que hay otras especies que su reproducción es más limitada, pero en vista de que su reproducción es más limitada, han logrado sobrevivir es mediante el uso de la inteligencia. Ahora, Rushton dice que en el seno de la especie humana esto también se puede someter a consideración. Ha habido algunos grupos que su estrategia para sobrevivir ha consistido más en reproducirse en mayor número y no dedicar tanta atención a las crías, y no ha habido tanta presión para que ellos utilicen la inteligencia, mientras que ha habido otros grupos que no han tenido la misma facilidad para reproducirse en esos números, pero como contraparte su estrategia ha consistido más bien en utilizar el ingenio para poder sobrevivir. Y él contrasta las poblaciones europeas con las poblaciones africanas, y él dice que las poblaciones europeas, en vista de que se enfrentaron a un clima tan frío, la selección natural exigió y favoreció la preservación de los más inteligentes.
Mientras que en la sabana africana, como el clima es mucho más plácido y no es tan adverso a las poblaciones que ahí viven, pues la inteligencia no tuvo tanto valor de supervivencia y entonces las poblaciones originarias de África no desarrollaron la inteligencia al mismo nivel en que lo hicieron en Europa. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, pero antes de someter la crítica quiero escuchar tu juicio al respecto. Fíjate, hay varios problemas con esa interpretación. La primera dificultad que yo marcaría es que realmente no se sabe muy bien cómo es el origen evolutivo de la inteligencia y ya aquí entramos en el problema de que si no tenemos una teoría clara de cómo puede evolucionar la inteligencia en cualquier población animal, pues menos vamos a poder saber qué variaciones va a tener en diferentes ambientes. Esto depende de algo que no sabemos, que es el origen de la vida inteligente como tal, dentro de una población animal. Un segundo punto sería, oye, que los hechos actuales en que Rushton fundamenta su teoría, pues son en sí discutibles. Oye, Rushton en sus escritos, él plantea que hay aparentemente evidencia de que las poblaciones africanas son mucho más promiscuas que las poblaciones europeas. Esto ha sido discutido. Esto ha sido ampliamente discutido. Parece partir más bien de un prejuicio europeo que viene desde la época colonial e incluso anterior, que ve a las poblaciones africanas como más cercanas a los animales y por lo tanto más promiscuas, pero que no tiene tanto evidencia cuando se estudian las estadísticas reales. Oye, basado en esto, aparte está el problema de que tú señalabas de qué es lo que entendemos por una raza africana, qué es lo que entendemos por una raza europea, qué es lo que entendemos por una raza asiática. Rushton plantea que los africanos se habrían quedado cerca de 40.000 años atrás en la escala evolutiva, basado en que hace 200.000 años las primeras poblaciones humanas salieron de África hacia Europa y tal vez un poco antes salieron hacia el Asia. Y por lo tanto, las poblaciones que llegaron a Asia y las poblaciones que llegan a Europa, por enfrentarse a situaciones que son más difíciles, tuvieron que privilegiar más el desarrollo de la inteligencia que las poblaciones que se quedaron en África. Bueno, esto podría ser una hipótesis, pero toda hipótesis necesita prueba empírica. No, pero además que yo creo que el clima africano es muy adverso también. Por supuesto. Para sobrevivir un poco más al norte donde surgió la humanidad. La humanidad probablemente surgió en Tanzania, Kenia, en África Oriental, pero un poco más al norte está el desierto del Sahara. Para vivir ahí realmente hay que ingeniárselas tanto como en la tundra de Finlandia o en los desiertos cubiertos de nieve de las estepas de Siberia. Por supuesto, y hay otro problema fundamental, Gabriel. El otro problema fundamental es que para un observador occidental o para un observador asiático puede parecer que la población africana es totalmente homogénea. O sea, puede parecer... Claro, y no lo es. Y no lo es. De hecho, es la población que tiene más variabilidad genética entre cada individuo. Javier, muy agradecido por tu visita a Ágora. Cuando quieras regresar acá te esperamos. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade,